Víctor Sarabia y vamos a explicar cómo utilizar el cliente de base de datos de MySQL, SQLyog. Este cliente es de Windows, por lo que vamos a tener que utilizar sí o sí en este caso una aplicación del sistema operativo Windows. Bien, vamos a utilizar Windows 10 y para comenzar lo primero que tenemos que hacer es abrir el navegador web y buscar SQLyog Community Edition. Vale, de entre los distintos resultados, cuidado, porque lo ideal sería descargarse el de Google Code. A ver. Aquí lo tenemos, si os fijáis en la URL, codegoogle.com. Este sería. Hay otras opciones por ahí, pero esta es comodísima. Y aquí ya en función de vuestro sistema operativo, pues una versión u otra. Nos instalaremos la última versión, ¿vale? Y en este caso 64 bits. La descargamos y la instalamos. Sencillita, no tiene muchos pasos para instalar. Una vez que hemos realizado ese paso, el siguiente será, evidentemente, cerciorarnos de que tenemos el servidor de MySQL arrancado. Y una vez que tenemos el servidor de MySQL arrancado, pues, y le hemos instalado, obviamente, en este caso vamos a pasar a ejecutar, en este caso, el SQLyog Community Edition. Existe una versión que no es Community, la versión Pro, que es de pago. En principio no es necesaria, con la versión Community es más que suficiente. Seleccionamos el idioma, en este caso, que vayamos a utilizar. Perdón, que esto es el instalador. Cancel, porque en este caso yo creo que sí que la tengo instalada ya. Te voy con máquina virtual y voy un poquito lento. El instalador. Pues no lo tengo instalado. Bueno, pues lo instalamos en un momento. Será cosa rápida. Ok, seleccionamos idioma. Vale. Perdón. Aceptamos términos y condiciones. Security required, quick launcher shortcut, esto shortcut, shortcut, next. Vale, instalamos la aplicación. Vale, y la arrancamos. Bien, lo primero que nos necesitamos es crearnos una nueva conexión. Al final todos los clientes de MySQL son muy parecidos, o sea, todos vamos a tener unas características muy comunes, como son, primero podemos tener una lista de conexiones, o sea, podemos estar conectados a localhost, todas las que nosotros vayamos creando, haríamos una nueva conexión, le pondríamos un nombre que nosotros determinásemos, en mi caso le he llamado localhost. Si tuviésemos conexiones a otros servidores, pues estableceríamos el nombre de la conexión que nosotros consideremos. Y dentro de esa conexión le establecemos los parámetros de configuración. Si vamos a conectarnos a la red local, si tenemos el servidor en nuestra propia máquina, pues podríamos indicar en el hostname el localhost o la IP del dispositivo. Usuario, contraseña, puerto por el que nos vamos a conectar, donde tengamos instalado nuestro servidor. Y como veis, los parámetros con respecto al Workbench son muy parecidos, por decir lo mismo. En este caso le daremos a conectar y nos aparece la herramienta. La herramienta, en primer lugar, tenemos en la parte de la izquierda las distintas bases de datos que tenemos instaladas, creadas. Y si desplegamos cualquiera de ellas, las tablas, las vistas, que trabajaremos más bien a final de curso, los procedimientos, funciones y triggers y eventos, lo veremos el año que viene. Y si nos vamos a tablas, dentro de las tablas pues veremos todas las tablas que tenemos creadas y dentro de cada tabla las columnas, ¿vale? Indicando qué campo es clave primaria, con la llave esta. Y los índices, si tuviésemos algún tipo de índice creado, como índice de clave primaria, índice de clave ajena o índices individuales de búsqueda. Vale, pues a continuación, lo siguiente que tenemos aquí sería el editor de consultas, que luego utilizaremos para realizar instrucciones. Por ejemplo, select, asterisco, instrucción SQL, que las aprenderemos más adelante. From alumno, pongo por caso. No es la base de datos, pero
una consulta donde escribíamos las consultas. O, por ejemplo, como veremos más adelante, una del DDL, ¿vale? Y finalizaremos siempre las instrucciones con punto y coma. En este caso, ¿cómo ejecutamos las instrucciones? Aquí tenemos el play este. Si le damos a este, ejecutaría todas las consultas que tengamos en el editor de consultas. Por tanto, en este caso nosotros simplemente vamos a ejecutar la que tenemos entre el punto y coma. Y veis, la ha creado. Si yo esto ahora lo refresco, ¿vale? Para refrescar tenemos este icono de aquí. ¿Veis que me aparece la base de datos prueba? ¿Vale? ¿Cómo crear o crear una? Tenemos el create database, alter database para realizar modificaciones, o en este caso, si queremos nosotros realizar una, o sea, eliminarla, pues tendremos que buscar el drop database. Y si aquí no lo encontramos, pues como siempre vamos a recurrir aquí a la parte de aquí arriba. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Drop database. En este caso decimos que sí y fuera. Ya veremos luego cómo las instrucciones de DL no vamos a necesitar hacer todo esto de buscarlo, dónde se encuentra, dónde no se encuentra. Al igual que nos sucedía con el Workbench, tenemos aquí iconos que nos permiten realizar determinadas acciones de manera más rápida. Pero si no, como habéis visto, siempre con el botón derecho podemos llegar. Y en caso de que no nos aparezca, pues la parte de arriba. Que normalmente... mira, aquí también lo teníamos, realmente es lo mismo. Bien, es luego aquí donde vamos a actuar. Aquí abajo en el message, donde vamos a tener los resultados de las operaciones que estamos realizando. En Table Data nos aparecerá la información siempre y cuando seleccionemos una tabla, el contenido de dicha tabla. ¿Vale? Aquí veremos todos los contenidos, los campos, la tabla, y desde aquí donde podremos tanto añadir registros nuevos como eliminar registros. Y, por supuesto, una vez hecha la acción, guardaremos cambios o descartaremos lo que hayamos hecho. Luego tenemos la pestaña Info, en donde nos va a proporcionar información de la estructura de la tabla, en este caso, que tenemos seleccionada. E incluso, pues, si posteriormente quisiésemos ver, por ejemplo, todas las instrucciones que estamos lanzando o cuando estamos realizando operaciones pues, de manera gráfica, pues vamos a poner en Window, en este caso, icon. Tools, ahí va, History, y en el History vamos a poder ver todas las instrucciones que se están ejecutando cada vez que nosotros hacemos algo. De manera que imagínate, si yo selecciono cualquier otra base de datos, pues automáticamente veis, use, y todo lo que hagamos gráficamente al final se convierte en instrucciones SQL, que los podemos ver tanto en este, como en el Workbench, como en cualquier otro editor, ya digo, cliente de MySQL. ¿Cómo crear o modificar una tabla? Bien, pues sencillo. Abriríamos cualquiera de las bases de datos, cualquier tabla, seleccionamos sobre ella y tenemos el Alter Table. Create Table para crear una nueva, ya sabemos, y si necesitamos crear las claves ajenas de manera específica, pues nos abre la estructura de la tabla y concretamente se nos va, esto es la Alter Table, pero se nos ha ido directamente al Foreign Keys. Luego si yo le doy aquí a cualquier tabla, Alter Table, me abre lo mismo que teníamos antes, solo que estoy en la primera tabla, en la primera parte, en la primera pestaña de columnas. Y ahí lo que nos vamos a encontrar es, primero, poder crear tablas o modificar los campos de una tabla, índices creados, ya sea de clave primaria o índices, como decía antes, de búsquedas, las claves ajenas, y en este caso, esta parte de aquí de momento la vamos a obviar para el inicio de índices y otras cosas, y en este caso la preview del SQL, que en este caso si fuésemos a realizar cualquier tipo de operación, como por ejemplo añadir un campo nuevo aquí, de tipo, pongo por caso begin, pues si yo me voy aquí, veré la instrucción SQL que va a lanzar para la operación que estoy realizando. ¿Vale? En este caso, revert, porque no voy a aplicar cambios sobre la base de datos. Luego, como estáis viendo, al final todas las IDEs, todos los clientes de MySQL hacen las mismas operaciones y lo tienen todo igual. La diferencia es donde esté ubicada cada cosa y luego cada usuario que se sienta más o menos cómodo con una herramienta u otra. Sí que es cierto que en el caso de que SQL sí que está preparada para para MariaDB, y el caso de Workbench, recordar que las versiones de cada base de datos difieren. Si estamos usando XAMPP,
que ha sido mi caso en este momento. Si yo tengo el paquete XAMPP, aunque aquí ponga MySQL, realmente esto está ejecutando MariaDB. El server que trae XAMPP es MariaDB. Por tanto, MariaDB tiene una versión distinta a MySQL y tiene parámetros distintos, por lo que puede que alguno de las opciones me pudiese provocar algún tipo de error. Creo que tiene mayor compatibilidad hoy por hoy en el caso de SQL que MySQL Workbench. De todas maneras, tenéis un vídeo de cómo instalar el servidor de MySQL. Importantísimo, tener trabajando a MariaDB desde el XAMPP y a MySQL en puertos distintos. Nunca podremos tener dos aplicaciones en el mismo puerto. Y bueno, esto es todo.